¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo, como es habitual, minutos antes de las 11, con este micro a través de la pantalla del canal de los tucumanos desde el año pasado, contándoles la evolución de la pandemia a nivel local, nacional e internacional, con todo lo que está ocurriendo. Y nos vamos rápidamente con los números del mundo. Más de 155.297.000 confirmados, la cantidad de recuperados es de 91.739.952 y fallecidos 3.244.849. Bueno, estos son los números desde el punto de vista de la estadística. Hay miles y miles y miles de personas y muchos millones más de infectados en el mundo, pero lógicamente en algún momento se hablaba más del 10% de la población mundial, entre asintomáticos, gente que no había pasado por testeos. No obstante, es un número altísimo esto que ha atravesado al planeta y ha puesto en jaque a la humanidad desde el año pasado con respecto a todo lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de los países pobres, porque hay países donde todavía la vacuna no ha llegado. Y esto es lo que duele en el marco de lo que, por supuesto, es una realidad que golpea, porque estamos hablando en el Concierto Mundial de Naciones de la necesidad de llegar a todos lados con la pandemia, y la inmunización masiva va a llevar tiempo. Algunos creen que por lo menos hasta 2023, otros ya vaticinan que en el 2024 estaría la situación controlada. Todo esto en cuanto a la expectativa por una proyección matemática de la producción de vacunas. Más de 85 países pobres no tendrán acceso generalizado a las vacunas hasta el año 2023, y esto es una realidad que golpea y que por eso ha demandado, lo había hecho el presidente Alberto Fernández en distintos foros internacionales con respecto al canal o a la vía solidaria, para que esto no sea tomado como un negocio, sino que ante la gravedad de la situación, con millones de personas que han perdido la vida por el COVID, con países en situación prácticamente de ultimátum porque no tienen los insumos, se han quedado sin oxígeno, en otros se tiene que elegir quién vive y quién no. Hemos visto tal vez la peor cara cuando se hacen cremaciones a cielo abierto en la India, un país de más de 1.300 millones de habitantes, y el llamado, por supuesto, a la humanidad. Esto no solo es de una tira de cómics donde Superman o algunos otros de estos superhombres o supermujeres van a salvar al mundo, como nos gustaba escuchar en las tiras cómicas o en las tiras, por supuesto, de revistas habituales que nos entretenían con aventuras. Esto es real. Estos, por supuesto, son momentos que en muchos lugares han llegado y rozan lo dramático, lo fatal, y por eso también hablamos de los Estados Unidos, precisamente por el tema de las vacunas y de la cantidad de países que no van a recibir las vacunas hasta 2023, porque el presidente Biden ha tomado una postura totalmente distinta a la de Donald Trump. Recuerden ustedes, él le había dado la espalda a las medidas de aislamiento, de confinamiento, no usaba barbijo. Bueno, todo lo que no había hecho Trump lo tuvo que hacer rápidamente Biden. La campaña de vacunación en los Estados Unidos es realmente completa, fundamentalmente a un ritmo importantísimo, pero el presidente de los Estados Unidos apoya la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Esto es sacar un poco el centro desde el punto de vista de la producción, de la visión empresaria, de lo que, por supuesto, que son los laboratorios, que son empresas que están constituidas para ganar dinero y que lo hacen en el rubro de la salud, pero viniendo del presidente de los Estados Unidos, viniendo del capitalismo, viniendo de una línea que habían tomado presidentes anteriores, esto es como que es una buena noticia en el marco de la posibilidad de que muchos sigan y de que esto se concrete. Como decíamos, ya el presidente Alberto Fernández había abogado por una situación como esta. Biden lo ha cristalizado y lo ha hecho público, y esto alienta, porque es un problema de toda la humanidad, y los países pobres y los países ricos han quedado de manifiesto que la pandemia, cuando atravesó el mundo, también ha separado a algunos para un lado y a otros
justamente en un sentido contrario en cuanto a las posibilidades, mientras no llega la inmunización en muchas naciones. Por eso creo que es lo destacado, más allá del avance en cada uno de los países y de situaciones en cuanto a ocupación de camas. Hay algunos que ya han comenzado con flexibilizaciones, como los países europeos. Estamos hablando de una visión de líderes mundiales, de estadistas que pueden cambiar y pueden hacer girar lo que ha traído la pandemia y lo que es o representa la producción de las vacunas, su venta y las patentes. Importantísimo, esto lo queríamos destacar en este día y en este micro. Vamos al mapa del país. Argentina sigue teniendo números altos, confirmados 3.071.496, recuperados 2.734.465 y la cantidad de fallecidos lamentablemente ya se va acercando a los 66.000, está en 65.865, muy poco entonces para llegar a esa cifra lamentable, el lado por supuesto que no deseamos. Plan de vacunación COVID-19, totales 8.533.232. La primera dosis ya se ha colocado a 7.364.147 personas. Dos dosis, 1.169.085. Hasta aquí lo del plan de vacunación. La Argentina ya prácticamente cuenta con 10 millones de dosis. Hoy a Tucumán llegaron también durante la mañana, hace un ratito nada más, a las 10:30, a la Jujuy al 1.300 más vacunas. Descansa. Sigamos cuidándonos, lavado de manos con frecuencia con agua y jabón en la casa. Si usted no sale de la casa, igual se tiene que lavar varias veces. Ingresan productos, plásticos, cartones, todo lo que compra o lo que ha llegado. Usar el barbijo correctamente por encima de la nariz y por debajo del mentón y mantener la distancia física, que es algo que estamos nosotros plenamente responsables de que esto suceda, porque llegamos a un lugar y nos ponemos a la distancia que corresponde del que está delante en la cola y debemos obligar al que está atrás a que no se pegue prácticamente a nosotros. Eso también habla de la posibilidad de quebrar la curva de contagios. Vamos a los números de Tucumán. 619 en las últimas 24 horas, confirmados 105.495, de estos hay recuperados 96.279, activos permanecen 7.410 y fallecidos lamentablemente 1.806. Lo que ha preocupado en los últimos días a Tucumán, manteniéndose en este nivel de contagios, es la cantidad de fallecimientos. 12 ayer, había pasado, recuerdan ustedes, 16 hace un par de días, 10 es la media, 9, 10, porque como que no se han escapado, de ahí no hemos tenido 1000 casos, pero sí fallece mucha gente en cuanto a los registros que informan desde el Ministerio de Salud. Nos vamos rápidamente a nuestra comunicación semanal, como es habitual, con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Pablo Yedlin. Ya está con nosotros, creo, para conversar. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos, la video audiencia de Canal 10. La verdad es que estamos bien, estamos, como ustedes saben, viviendo esta segunda ola en forma muy intensa en todo el país, obviamente con ciertas diferencias. Y me parecía interesante traerle algunos temas que se han estado discutiendo estos días en todos los ámbitos. Ustedes recuerdan que el DNU del presidente que generó y mandó, digamos, a aquellos centros de alto contagio a restricciones más importantes, y después toda la discusión en la ciudad de Buenos Aires acerca de la presencialidad escolar y si tenían o no que entrar, y ahora la propuesta desde el Poder Ejecutivo de mandar un proyecto de ley al Congreso que marque cuáles son los niveles de alarma, el semáforo, que frente a determinados números nos van a hacer entrar en situaciones de restricción más intensas. Entonces, por ahí, como no son, vamos a poner, si podemos, la primera imagen. Vamos. Como no son por ahí los datos habituales que ustedes cuentan, ustedes habitualmente hablamos de casos confirmados, recuperados, positividad de testeos, todos estos temas son importantes, pero el número que se va a tomar es un número que se llama tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, y al final, al parecer, se va a tomar en los últimos 14 días. ¿Cómo se hace este número? Se suman los casos, esos 619 de hoy, bueno, más los de ayer, de los últimos 14 días en Tucumán, esos serían en 1,5 millones de habitantes. Bueno, y se calcula sobre 100.000 habitantes. Eso quiere decir que
cada vez que nosotros tengamos un número que a nosotros nos supere, digamos, para que tengas una idea, el número por arriba de 500 de esa tasa acumulada es el que nos indica aumento de restricciones. Para tener 500 por arriba de esa tasa, cada vez que nosotros tengamos números por arriba de 800 casos por día, vamos mal. Vamos camino a altas restricciones. Mientras podamos sostener los casos por debajo de esto, como hoy, como ayer, estamos relativamente mal, pero no estamos tan empeorando como podría ser. La otra, por supuesto, el otro tema interesante, tiene que ver con la mortalidad. Ustedes saben que la mortalidad se calcula por toda la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. La peor jurisdicción de la Argentina en mortalidad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo digo porque por ahí no quieren entrar en restricciones. Para que tengas una idea, Marcelo, la Ciudad de Buenos Aires, en este número que dijimos que 500 era el piso, digamos, por el cual entrar en restricciones, la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 1.200. Bien. Tucumán tiene 490. Yo digo, para que entendamos la gravedad de la situación que hoy está viviendo la Ciudad de Buenos Aires. Veamos la próxima. En la próxima vemos más o menos, este es de hace unos días, Tucumán estaba en 503, ahora como venimos bajando un poquito, estamos en 490, pero esto es lo que de alguna manera posiblemente se plasme en una ley para que a partir de esto, en forma automática, las restricciones empiecen a aplicarse y no dependamos de la decisión o de un DNU particular del presidente o del gobernador para tomar las decisiones. En la próxima, fíjense una cosa alentadora, cuando uno ve el RT es cuán contagiosa está, cuánto está aumentando la curva. Fíjense que en Tucumán estamos con un RT de 0,90, mientras sea debajo de 1 quiere decir que no estamos empeorando. Eso de ninguna manera quiere decir que podemos dejar de lado nuestras medidas de control, pero cuando uno ve en el marco de lo que está pasando en la Argentina, Tucumán y los tucumanos nos venimos comportando en una forma buena y los datos que tenemos son buenos. Si podemos sostener las medidas de protección, es probable que podamos pasar esta segunda ola sin tener que aplicar mayores restricciones. Y para finalizar, Marcelo, te quería mostrar otra imagen muy, muy positiva, que es la última. Bien. Esta torta que ves acá, sí, son los pacientes que están internados, es un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, pacientes internados en todo el país en terapia intensiva. Todos los amarillos que están ahí, que es el 90%, sí, 95%, son pacientes que no están vacunados. O sea, lo que quiero decir es que en la medida que vayamos vacunando, el riesgo de estar en terapia intensiva empieza a disminuir. Y eso es claro para los mayores de 80, mayores de 70 y mayores de 60 que ya se han vacunado. Y por supuesto para el personal de salud. O sea, que mantengamos las restricciones, nos cuidemos porque el camino es el correcto, vamos bien y en la medida que podamos vacunar a más población, vamos a estar saliendo de esta pesadilla. Gracias, Pablo. ¿Cómo se va a denominar o cómo es la tasa o el índice que nos contabas del cual se va a tomar y que puede ir al Congreso para hacerse o transformarse en ley? Es tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes. Bien, tasa de incidencia acumulada. Bien, se toma ese lapso, o sea, 14 días y cada 100.000 habitantes, que es lo que exactamente, es la suma de los casos. 14 días, bien, solamente que después puesto en relación a 100.000 habitantes. Bien, bueno, esperemos que esto prospere y esperemos que la segunda ola podamos pasarla con más llegada de vacunas, con los acuerdos y con, por qué no decirlo, con producción argentina para el segundo semestre. Gracias, Pablo, hasta la próxima semana. Chao, Marcelo, que estés bien. El doctor Pablo Yedlin ilustrándonos y adelantando los temas que van a llegar al Congreso por esto que enfrentó el Gobierno Nacional con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Capital Federal, con respecto a clases o algunas recomendaciones, porque en este año electoral como que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué busca cada uno? ¿Dónde están los intereses cuando es un problema de salud pública? Y deberíamos ir todos juntos, discutir como corresponde, porque ahí creo que se enriquece todos los pasos que se dan hacia adelante
pero sin tratar de entrar o meter la cola con la política en la parte de elecciones. La gente hoy está preocupada por otro tipo de situaciones como es esta, indudablemente. Hay gente que la está pasando mal. Vacunación COVID-19. Luego de recibir la vacunación, se deben esperar de 3 a 4 semanas para que tenga efecto y te pueda proteger de padecer la enfermedad de forma grave. No dejes de cuidarte, sobre todo esto, porque hay gente que pregunta que debe recibir la segunda dosis del Sputnik V y que todavía no ha llegado. No hay que alarmarse porque hasta 3 meses prácticamente esto se puede hacer, y algunos especialistas dicen que después de los 21 días o 25 días es más efectivo todavía en cuanto a lo que es su poder para inmunización. Lo que hace es evitar una situación grave, no que uno se contagie. Si Dios quiere, nos encontramos mañana en vivo y en directo. Ahora, en la continuidad de la programación, llega Con Mucho Picante. Gracias.